De los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios países o a gran parte de la comunidad internacional a propósito de las políticas comerciales que ha establecido el presidente Donald Trump. Iván Ortiz es el vicepresidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana y se encuentra con nosotros a esta hora. Iván, buenos días. Bienvenido a Radio City. Buenos días, Carlos. Un saludo a toda la audiencia en Guayaquil. En primera instancia, ¿cómo de manera general debe tomar Ecuador esta política comercial establecida por Estados Unidos y cuál es la afectación más compleja que tenemos que enfrentar? Bueno, es un arancel generalizado. Han caído más de 180 economías del mundo dentro de este 10% de arancel y hay cerca de 50 economías que tiene un arancel que el presidente de Estados Unidos lo ha llamado recíproco, que es superior y que llega incluso hasta ratios del 50%. Preocupados porque en medio de una guerra comercial no creemos que hay ganadores, ¿no? Sino que cada uno pierde, pero pierde, algunos perderán más, otros perderemos menos. Y que creo que hay que hacer un análisis más profundo de producto a producto, sector a sector, para determinar efectivamente cuáles pudieran ser los efectos. Sin lugar a dudas, el que estos aranceles permanezcan menos tiempo posible va a ser más beneficioso para, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo, pero en el caso particular para el Ecuador, para continuar con las exportaciones. Sin embargo, ya hay algunos sectores que han establecido algunas banderas blancas, es decir, entender, o verdes como usted la quiera considerar, que la afectación no podría ser mayor y que incluso el hecho de que otros países de la región o de otras latitudes hayan sido también incluidos en esta política arancelaria beneficiaría porque daría algunos espacios también a los ecuatorianos. ¿También hay forma de verlo así? Sí, sin lugar a dudas, Carlos, el análisis sectorial es el que va a marcar eso. Por ejemplo, en el tema del camarón, es un 10% más de arancel, pero hay economías que compiten con el camarón en los Estados Unidos que tienen aranceles, Vietnam, Tailandia, que tienen aranceles de entre 30, 35 hasta 45%. Por lo tanto, la diferencia competitiva le ayuda al camarón a, en vez de perder competitividad, gana competitividad. Sin embargo, eh, eh, esto va a tener un incremento del precio en el consumo en los consumidores estadounidenses y eso al final de mantenerse, digamos, en el largo aliento, podría desincentivar o caer la demanda agregada no solamente del camarón, sino en general de los productos, ya que por esta generalidad de la medida de los Estados Unidos, sin lugar a dudas va a reducir el poder adquisitivo de los americanos. Inclusive ayer salió un análisis de que esto iba a costar entre 2.000 a 3.000 dólares anuales y iba a impactar en el ratio más bajo de ingresos de los estadounidenses en alrededor del 6 al 10% de pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, hay una probabilidad de que si se mantiene esto por largo aliento, la demanda agregada comience a reducirse y obviamente reducirse el consumo. Iván Ortiz es vicepresidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana y está con nosotros a esta hora aquí en Así Amaneció. Una consulta adicional para usted, Iván. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. Lucero Llanos le saluda desde la cabina de Radio City. Respecto a los sectores, vemos que cada uno de los sectores ya se han ido pronunciando en estos días. Vemos que se pronunció, el primer gremio que se pronunció fue el bananero, luego estuvo la Cámara de Acuacultura, vemos también el sector pesquero, el sector florícola. Más o menos ustedes han podido tener algún tipo de reunión y evaluar según cada gremio el impacto que tendrían y también saber cuáles hasta el momento son los que están, por así decirlo, en posiciones de mayor ventaja o de mayor competitividad, puesto que leíamos ahora también en los titulares que hay tres principales productos que Ecuador exporta y que no están contemplados en la lista de aranceles, que son el petróleo, combustibles derivados y el oro. Efectivamente, a ver, el Ecuador en el año 2006 no continuó con las negociaciones para llegar a un acuerdo comercial y eso nos ha puesto en una desventaja competitiva desde aquella época, ¿no? Para mencionar unos ejemplos, las rosas ecuatorianas en condiciones
normales para ingresar tienen que pagar un arancel del 6,8%. Las rosas colombianas no pagan arancel debido a que ellos sí continuaron con ese acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eh, y así hay varios ejemplos, por ejemplo, el brócoli congelado que se va hacia Estados Unidos desde el Ecuador tiene que pagar cerca del 15%. Si es que ese brócoli sale de Guatemala o sale desde Colombia, paga 0% para ingresar a Estados Unidos. Entonces, esa desventaja en varias líneas de productos ahora nos crea una desventaja adicional, porque ahora tendríamos un 10% adicional a todos estos productos. Entonces, hay productos como el banano que tiene un arancel cero y que Estados Unidos ha implementado esa política de arancel cero a todas las importaciones de banano del mundo, ¿no? Y los principales proveedores de banano está el Ecuador, Costa Rica, Guatemala, y al subir ese 10%, a todos nos han subido ese 10%, es decir, que todos somos 10% más caro en los Estados Unidos, por lo tanto se mantiene, digamos, esa competitividad. Entonces, sector a sector, cada uno puede ir evaluando en función de si gana o pierde competitividad. Lo que habíamos hablado del cacao es otro de los ejemplos. Tiene un 10% el cacao, pero hay economías como Costa de Marfil que tiene un arancel del 35% y es un gran player, proveedor de cacao también en los Estados Unidos. Entonces la competitividad pierde este país y teóricamente la ganaría el Ecuador. Entonces hay sectores y sectores que hay que ir evaluando, pero sí para dar un dato y poner un dato sobre la mesa, en un mes el Ecuador está exportando alrededor de 500 millones de dólares hacia Estados Unidos de lo no petrolero. eh, y los aranceles de 10% serían un pago de 50 millones de dólares en aranceles que va a tener que afrontar sea el importador americano o compartirlo con el exportador ecuatoriano. Entonces, de una u otra manera, se trasladará cierta carga de este margen al consumidor estadounidense, sin lugar a dudas. Y como decía, dependiendo la magnitud de cuánto tiempo esto esté en vigor, el poder adquisitivo de los americanos y la demanda agregada probablemente vaya a reducirse. Iván, otra consulta respecto a futuras negociaciones. Decíamos que partíamos con una desventaja porque países vecinos sí tenían el TLC. Acá nunca se llegó a firmar algo al respecto o a tomar este tipo de decisiones. ¿Crees que de repente dentro del marco de las buenas relaciones se pueda, y bueno, también dependiendo de los resultados electorales, se pueda caminar hacia mejores relaciones, mejores términos comerciales, que a pesar de este 10%, pues puedan beneficiar igual a los sectores exportadores ecuatorianos? Sí, Lucero, sin lugar a dudas, me parece que la política del presidente Trump no es quedarse por un tiempo indefinido con este planteamiento arancelario generalizado, sino más bien el siguiente paso es la negociación bilateral, ¿no? Dentro de la política arancelaria, de la política comercial del presidente Trump, emitida justo el día de su posesión, establece la posibilidad de que los Estados Unidos consideren una lista de países con los cuales quieren entablar un proceso de negociación comercial mucho más amplio o un acuerdo sectorial, que también lo llaman. Y con esto, pues, se abre una oportunidad y el relacionamiento político de alto nivel que hay actualmente ayudaría muchísimo a crearnos una mejor oportunidad para poder llegar a ese acuerdo comercial y tratar de reducir ese 10% de tasa que ahora está impuesto al Ecuador y al mundo. Sobre el trabajo de la Cámara Bilateral que ustedes presiden, podría ser el alcance o en qué medida podrían participar para, en medio de todas estas situaciones, tratar de llegar a puntos viables que permitan que tanto el comercio ecuatoriano como estadounidense se sienta en un punto de tranquilidad? Em, la idea siempre es la coordinación pública-privada, ¿no? Hemos estado activando todos los canales diplomáticos para comenzar a desarrollar acercamientos y sobre todo mostrar la disposición que tiene el Ecuador de conversar y de aclarar varios de los elementos que los Estados Unidos han considerado para la aplicación de esta tarifa global. El Ecuador es un país complementario
a los Estados Unidos, es decir, nosotros, como usted bien lo señalaron, exportamos productos que ellos no producen, ¿cierto? Rosas, cacao, camarón, que no producen y que necesitan para su consumo, y nosotros importamos de los Estados Unidos también materias primas, bienes de capital, productos intermedios, combustible que no producimos. Y obviamente en esa complementariedad nosotros no competimos con los objetivos industriales que persigue Estados Unidos a la aplicación de este tipo de medidas, y más bien esa sinergia más el buen relacionamiento político nos crea una oportunidad para seguir avanzando. Y el rol del sector privado básicamente es proponer, es seguir acompañando al sector público a que pueda transmitir las señales adecuadas, es también motivar al sector privado americano a que también pueda apoyar las gestiones que se están realizando desde acá para finalmente llegar a buen puerto. Hay que recordar que, como decía inicialmente, son más de 180 economías las que están, es decir, que habrá 180 gobiernos y 180 cámaras y 180 espacios en los cuales se tiene que generar para conversar con los Estados Unidos, y obviamente el tratar de que este arancel generalizado dure la menor cantidad de tiempo, creo que es el objetivo número uno ahora. Queremos agradecer a Iván Ortiz, vicepresidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana, revisando junto con nosotros en esta mañana los efectos, el impacto que podrían tener o que empieza a darse luego de la política comercial de Estados Unidos de imponer aranceles, no solamente en nuestro país. De hecho, Ecuador es uno de los países que en determinados rubros ha resultado mucho menos afectados en comparación a otros. Seguramente vamos a ir, como ha dicho Iván Ortiz, revisando sector a sector cuál es la afectación y la implicación de esta medida. Son las 8 de la mañana y 48 minutos.